noches a toda nuestra familia Fuente de Vida, a nuestros hermanos en Cristo. Les bendecimos esta noche. Declaramos una palabra de bendición para cada una de sus vidas. Amén. Que la gloria del Señor sea derramada en cada uno de sus hogares. Y bueno, en esta noche, una noche más de estudio bíblico, le damos toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Les saludamos allí en casa y esperamos que todos los que se conecten estén muy pilos, atentos a la clase de hoy. Recordemos que nuestros estudios bíblicos todos son basados 100% en la palabra de Dios. Nada se sale de los parámetros bíblicos, así que en casa, ¿qué les recomiendo? Agenda, lápiz, esfero, su Biblia en la mano para comparar cualquier duda. Recuerden, el chat está abierto para las inquietudes, entonces con mucho gusto estaremos resolviéndolas. Recuerden que es de acuerdo al tema, ¿cierto, pastores? Les saludamos a todos, buenas noches. Buenas noches, y bueno, bendiciones. Empezamos un nuevo tema. Y mientras nuestro pastor hace el reto, les recordamos nuestro reto evangelístico. Este reto evangelístico es algo hermoso que el Señor ha puesto en el corazón del pastor y que ya está dando fruto. Gloria al Señor. Personas que no conocemos se conectan, nos hacen preguntas, nos escriben mensajes, personas que necesitan ser restauradas, personas que necesitan conocer la verdad. Es para ellos, para ellos son estas transmisiones, y la idea es que ustedes en casa copien el enlace y lo compartan. Amén. WhatsApp, Facebook, todas sus redes sociales. Amén. A alguien llegará esa palabra, para la persona que Dios quiera llegará esa palabra. Amén. Así que no empiecen a seleccionar a este sí, a este no, compártensela a todos y a alguien les llegará. La palabra del Señor no vuelve vacía. Amén. Y empezamos un nuevo tema esta noche, gloria al Señor. Muy interesante. Este es uno de los temas que más me apasiona porque en muchos aspectos resume la vida de los creyentes y resume la vida de las tres entidades sobre las cuales están interviniendo en este momento en el tiempo. Es Dios. ¿Quién es Dios? Vamos a hablar qué dice la palabra de quién es Dios, ¿verdad? Amén. En quién creemos nosotros como Dios, eso también es muy importante. ¿Qué es lo que hace Dios? O bueno, las características. Hace un tiempo estuvimos hablando de la naturaleza tripartita de Dios. Ahora vamos a hablar de la naturaleza divina de Dios. Amén. ¿Listo? ¿Quién es el diablo? Satanás, el chanclas, el patas, llámalo como quieras. ¿Quién es Satanás y sus demonios? ¿Y quiénes somos los seres humanos? ¿Y cuál es nuestro papel en esta situación? Porque hubo una batalla, ¿cierto? Hubo una batalla, ojo con eso, y ya hay una sentencia, y nosotros entramos dentro de ese juego, ¿sí? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el diablo? ¿Y quiénes somos los hombres en medio de estas circunstancias? Es un tema bastante complejo, amén, bastante profundo, así que vamos a entrar en materia. Le damos gracias a Dios porque nos permite estudiar su palabra. Amén. Y le pido al Señor que sea Él hablando a nuestros corazones y que sea Él tomando el control de nuestros pensamientos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios. ¿Quién es Dios? Lo primero que tenemos que mirar es para nosotros quién es Dios, ¿verdad? Entonces todos... Sí. Esa es la pregunta que durante años, muchos hombres se han cuestionado, se han hecho, ¿verdad, pastor? Sí. De hecho, esta semana en mi chat de Messenger recibí también esa misma pregunta. Pastora, una pregunta: ¿cómo nació Dios? ¿De dónde vino Dios? Y es interesante, y ojalá lo esté viendo para que todas las dudas queden aclaradas esta noche. Exactamente. Entonces, primero, nosotros, los que decimos que somos cristianos, creemos en el Dios de Israel. Amén. Es muy claro, ¿sí? El Dios de Israel. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. ¿Listo? Y es de suma importancia conocer bien a Dios, ya que si no conocemos bien a Dios, podemos hacernos una falsa idea de Él, por lo tanto entraríamos en idolatría. El pueblo de Israel entró en idolatría en un tiempo, ¿lo sabían? Hubo un tiempo, antes del tiempo de los jueces, en donde claramente dice la palabra, y lo dice varias veces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
o no con la realidad, con la actualidad, es Con pura la coincidencia. Con el 2020. Sí, es pura coincidencia. Todos hacían lo que bien les parecía y habían algunos que se habían hecho imágenes de Jehová, de Yahvé o del Dios de Israel en madera, ¿sí? Y contrataban sacerdotes para que dirigieran ritos a esas imágenes. ¿Sí? Lo mismo puede ocurrir en el 2020. Si no conocemos bien a Dios, resultaríamos haciéndonos imágenes de Él y entrando en idolatría. Y no estoy hablando únicamente de las imágenes que hay en determinadas doctrinas o templos, sino nosotros mismos podríamos estar haciéndonos imágenes equivocadas de quién es Dios, de acuerdo a conceptos equivocados. Si no conocemos a Dios como lo transmite la palabra, entonces cometeríamos un error. ¿Qué dice el Salmo 50:21? Amén. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Bien, este versículo es un versículo en el cual Dios le habla a un pecador. El mismo Jehová o el mismo Dios le está hablando a un pecador. ¿Listo? Y dice, estas cosas hiciste y yo he callado. O sea, Dios ha callado. ¿Cuántas veces nosotros no hemos cometido errores, hemos pecado y Dios ha callado? ¿Sí? Sin embargo, Dios le dice, ¿pensaste de cierto Que sería como yo tú? Como tú. Entonces lo primero que tenemos que Sería yo notar como es que tú. Dios no es como nosotros. No. ¿Sí? Si bien Dios mismo dijo, he aquí el hombre se ha hecho como uno de nosotros, no quiere decir que Dios es como nosotros. ¿Listo? Y la Biblia lo dice así. Ahora, para empezar, la definición de Dios, la definición o la palabra Dios como tal, es el ser supremo, el creador y gobernador de todo lo que hay. El autoexistente que es perfecto en poder, bondad y sabiduría. Ese es el significado de la palabra Dios. Para nosotros ese es Dios, el Dios de Israel, perfecto, supremo y autoexistente, creador, bondadoso y sabio. Amén. ¿Listo? Ahora bien, hay algo que es muy importante y hay que tener en cuenta, y es que nosotros, los que decimos creer en Dios, no podemos formularnos la pregunta de ¿quién creó a Dios? Porque cuando nosotros decimos ¿quién creó a Dios?, estamos poniéndolo igual que nosotros. Y acabamos de ver que Dios mismo dice, ¿pensaste que yo era igual a ti? ¿Ven? Entonces Dios no es para nada igual que nosotros y Dios no fue creado. Él es existente. ¿Listo? Y ya vamos a mirar para allá. Es tan importante esto que la misma Biblia llama necio al que cree que no hay Dios. Mire lo que dice Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, se hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y como para él no hay Dios, entonces él se corrompe y hace obras abominables. Vemos los casos de las personas entonces que para poder, y van a entenderlo de esta manera, para poder hacer sus obras abominables y que sean aprobadas, ellos niegan a Dios. Entonces vemos que aquella persona que quiere cometer ciertos pecados que hoy en día están a la vuelta de la esquina, el aborto, el matrimonio del mismo sexo, todo el homicidio, el robar, el mentir, los violadores, todas estas personas, si ustedes se dan cuenta, buscan que ciertas leyes sean aprobadas por los hombres, ¿cierto? Pero ellos, cuando usted les pregunta, para ellos no hay Dios. ¿Ven? Y lo que hacen para ellos está bien, aunque Dios dice aquí en este pasaje, no hay quien haga el bien. Exacto, porque ellos, para poder hacer lo que quieren hacer, niegan a Dios. Así es. Por esa razón no hacen el bien. ¿Listo? Entonces tengamos claro esto. Dios no es igual a nosotros. ¿Listo? Dios no es igual a nosotros, y el que duda de la existencia de Dios o de la preexistencia de Dios es necio. Entonces no entremos en la necedad, y si tú crees en Dios, confía en Él al 100% desde su preexistencia, es decir, Él siempre ha existido. De acuerdo a esto, entonces, la Biblia no nos intenta probar la existencia de Dios, que es otra situación que hace. Pero bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Sí? La Biblia no nos trata de probar que Dios existe. Al contrario, la Biblia nos muestra
y nos asume la existencia desde el principio. Ya sabemos que dice Génesis capítulo 1, versículo 1, desde el principio, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea, en el principio. Eso pone a Dios en una dimensión mucho más grande. Voy a explicarlo de la siguiente manera. Pastoras y hermanos que me escuchan, si ustedes hacen un muñeco de plastilina, ¿cierto? Ese muñeco de plastilina ¿existe? Si hacen un muñeco de plastilina, ¿existe? Claro que sí, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes existen que fueron los que lo hicieron? Pregunta, ¿ustedes son iguales al muñeco? ¿Son de plastilina? Es exactamente lo mismo con Dios. Dios hizo al ser humano, por lo tanto nosotros existimos. Y Dios nos creó y Él existe. Lo que quiere decir que Dios no es idéntico a nosotros. Entonces nosotros no podemos tratar de probar la existencia de Dios, así como la Biblia desde el principio lo que hace es mostrar su existencia. En el principio creó Dios, o sea, Él ya existía y se le ocurrió hacer, ¿sí? Por lo tanto, eso no marca el principio de Dios, sino el principio de nosotros, de la tierra y de todo lo que hay. Por lo tanto, aquí entonces nuevamente la Biblia lo que hace es mostrar su existencia, no probar su existencia. ¿Listo? Ahora, algo que es muy muy importante también es que la Biblia revela la naturaleza, el carácter y la obra de Dios. La naturaleza, el carácter y la obra de Dios. Entonces, vamos a empezar a mirar. ¿Listo? Para los que están tomando apuntes, mire lo tremendo, nada más en este poquito que es la introducción, todo lo que hemos visto, ¿cierto? Entonces, ¿quién es Dios? Según su naturaleza. ¿Quién es Dios? Según su naturaleza. Entonces, en su misericordia, Dios nos ha permitido conocer su naturaleza a través de su palabra. Vuelvo al mismo punto y quiero ser muy claro con esto y muy enfático con esto. Si tú crees en Dios, crees en su palabra. Si crees en Dios, crees en su palabra. Hay personas que dicen, no, pero es que la Biblia ha pasado de mano en mano. Si tú crees en Dios, crees en que Dios ha tenido el control de todo lo que ha ocurrido y hasta la fecha lo que hay en su palabra es lo que necesitamos conocer. ¿Sí? De lo contrario, no estaría ahí. Amén. Así como tú crees que es Dios el que te envía esa bendición y ese mercado, y que llega a tus manos un mercado, que llega a tus manos una bendición, que llega a tus manos el trabajo, y crees y dices, uy, gloria a Dios, Dios es bueno. Entonces, de esa misma manera, para nosotros debe ser irrefutable su palabra. ¿Listo? En las diferentes versiones, para las diferentes comprensiones, ¿sí? Pero para ti, la palabra de Dios debe ser lo máximo, la máxima autoridad para conocerle. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar las cualidades de Dios. Cualidades de Dios. Entonces, su naturaleza tiene cualidades y características. Entonces, la primera, cualidades. Lo primero es espíritu intangible. ¿Qué dice Juan 4:24? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí la Biblia nos está diciendo que Él es ¿qué? Espíritu. ¿Se acuerdan que nosotros en las 2 clases anteriores, o las 3 clases anteriores, eso, vimos la naturaleza de Dios, ¿verdad? Entonces vimos que Él es un espíritu, que tiene alma y que tiene cuerpo, ¿sí? Y vimos el porqué. Entonces, para mayor información, consultar las 3 clases anteriores. ¿Listos? Entonces, es espíritu intangible. Segundo, Dios es uno, pero existe en 3 personas. Dios es uno, pero existe en 3 personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Una de las enseñanzas más importantes que debemos tener en cuenta es que a través de toda la Biblia podemos encontrar estas características. En el Antiguo Testamento encontramos en Génesis 1:1, la traducción original dice Elohim, que es, en el principio creó Elohim, que es una palabra plural refiriéndose a los 3 participando en la creación. Aún así, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz del abismo. ¿Listo? Entonces ahí están los 3 manifestados. Mucho más adelante,
en la parte de cuando el hombre hace la torre de Babel, Dios dice, descendamos y confundamos. Habla en plural, no está hablando de él solo. Y muchos dicen, no, es que él estaba hablando a los ángeles. No, él estaba haciendo una obra creacionista. Y los ángeles no hacen obras creacionistas. Ojo con esto, que es muy importante. ¿Listo? Mas Dios sí crea cosas. Por lo tanto, Dios creó nuevos lenguajes. Y dijo, descendamos y confundamos sus lenguas. ¿Ok? Y en el Nuevo Testamento encontramos un versículo también que nos habla acerca de la Trinidad, que es Mateo 3, 16 y 17. ¿Qué dice? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces aquí encontramos la Trinidad palpable. Listo, Jesús es el Hijo en manifestación, hecho carne, se está bautizando. Cuando sale, por su obediencia, viene el Espíritu Santo. Una vez explicamos esta circunstancia. Y mientras el Espíritu Santo desciende en forma como de paloma, mire que es importante tener en cuenta esto, porque en ocasiones decimos que Él descendió como una paloma. Y pintamos una paloma, ahí ya entramos en idolatría, porque la Biblia no dice, y él descendió la paloma, dice descendió en forma de, o en forma como de, o haciendo alusión que es la mejor manera de describir lo que ocurrió, ¿sí? No dice que descendió una paloma, ¿sí? El Espíritu Santo descendió aleteando y lo pudieron describir como si fuese una paloma, ¿listo? Y el Padre habla y dice, aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Para mayores como información, mayor resultado, mayor ¿qué? Referencia. Vemos entonces que en el Antiguo Testamento, cuando Jacob lucha con el ángel de Jehová, ¿listo? Y este ángel es el Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando Moisés en la zarza habla también, o sea, ellos hablan con diferentes formas de la deidad en diferentes momentos y aparecen en diferentes circunstancias. Yo creo que un día podríamos hacer también un estudio acerca de esto para que la gente note que Él siempre ha estado, los tres siempre han estado y en todas las escrituras siempre han estado, ¿listo? Sea como tipo o sea en aparición, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, Dios es uno, pero existe en tres personas: el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tercero, Dios es infinito. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 17. ¿Qué dice? Sí, lo tienes. Sí. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Rey de los siglos, siglos atrás, siglos adelante. Cuando veamos quién es el diablo, vamos a entender muchas cosas con respecto a este tema que es muy importante. ¿Por qué? Porque nos da a entender que Dios existe desde hace muchísimo tiempo y que el ser humano no tiene ni idea de cómo es que Él existe. Entonces, Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, en Apocalipsis Dios mismo se describe: yo soy el alfa y la omega. Alfa y omega son dos letras griegas que definen el principio y el fin de todo. ¿Listo? Como decir si fuese la A y la Z, ¿sí? Alfa, omega, el principio y el fin. Muy bien. Dice el primero y el último. O sea, Él siempre ha estado y siempre va a estar. Amén. ¿Listo? Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. ¿No eres tú desde la eternidad? Ahora, si ustedes se imaginan lo que es vivir 50 años en la tierra, 70 años en la tierra, 90 años en la tierra, que en este momento para mí 40 años ha sido un suspiro nada más, ¿sí?
¿cómo será la eternidad hacia atrás? Cuando a mí me hablan de no, que los indígenas, no, que los dinosaurios, no, que... ¿y cómo será en una eternidad hacia atrás y una eternidad hacia adelante en el tiempo? ¿Cómo sería esto? Tremendo. ¿No eres tú, Señor? No eres tú desde la eternidad. Oh, sí, ¿Mm? no, Dios mío. ¿Listo? Impresionante. Dios es infinito. Amén. Cuarto, es incomparable. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 22. Por tanto, tú te has engrandecido, oh Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Por tanto, no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. ¿Listo? No lo podemos comparar. No hay ninguna idea de Dios que haya creado. O sea, ¿cómo es de impresionante Dios? ¿Cómo es de incomparable Dios? Que los demás o las demás ideas de deidad que existen son creadas por los hombres. Amén. Es decir, hay gente que cree que hay un Dios con forma de elefante porque alguna vez vio un elefante. ¿Sí? Mas nunca se ha podido imaginar cómo es Dios porque el ser humano nunca ha podido ver directamente a Dios. ¿Sí? Moisés fue el único que vio su espalda. Y el mismo Jehová dice, no hay hombre, no hay ser humano que vea el rostro de Jehová y viva. ¿Listo? Entonces es incomparable. Nadie se puede hacer una imagen de él porque no hay cómo hacerla. No hay una idea de esto. ¿Listos? Por ¿Quién? eso- Sí, perdón, pastora. Por Sí. eso dice él que no nos haremos imagen ni semejanza de ninguna cosa creada, ¿cierto? Exactamente. Pienso que eso ahí también ayuda ahí en lo que Es una estamos razón hablando. de peso, muy bien, Ujú. pastora. Es una razón de peso para entender que si a usted le dicen, no, mire que aquí está Dios y hay una imagen de algo que para ellos es Dios, ahí ya perdemos el año porque el mismo Dios dijo que no haríamos algo de algo creado. Y todas las imágenes que a nosotros se nos vienen a la mente es de algo que ya existe, de algo que ya fue creado. ¿Listo? Entonces aquí un ejemplo más, tenemos a la secretaria, un ejemplo más de que Dios es incomparable. ¿Listo? Número 5, Dios es inmutable, es decir, Él nunca cambia. Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahí él Tremendo. mismo habla de su misericordia, ¿no? Amén. Porque yo Jehová no No cambio, no cambio. ¿Listo? Él es inmutable, Él no cambia. ¿Listo? Para que la gente que piensa que Dios era uno en el Antiguo Testamento y que ahora es otro en el Nuevo Testamento, no, Dios no cambia. Es por eso que yo enseño la Biblia como la enseño. En el Antiguo Testamento encontramos historias en las cuales la gente obedeció a Dios y recibió sus recompensas y sus bendiciones, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento encontramos la conducta que debe tener el creyente en la iglesia de Cristo. Por eso enseñamos el Antiguo Testamento. ¿Usted quiere ser bendecido? Mire que tal persona obedeció al Señor y le fue bien. ¿A usted quiere que le vaya mal? Tal persona desobedeció al Señor y le fue mal. Entonces todo esto es importante entender porque Él mismo dice, yo no cambio. Él mismo dice, yo no cambio. Amén. Gloria al Señor. Ahora bien, esas fueron las cualidades. cualidades. Ahora vamos a ver las características personales. personales de Dios. Características personales de Dios. ¿Listo? Estas características ya las conocemos. ¿Listo? Dame un momentico que tengo aquí la secretaria que quiere ayudarme con la hoja. Gracias. Lo primero, Dios existe en todas partes. Una de sus características es que Dios existe en todas partes. A esto se le conoce como omnipresencia. ¿Sí? Él es omnipresente. El Salmo 139, capítulo 139, versos 7 al 12. ¿Qué dice? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aun allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
Amén. Bueno, voy a hacer un paréntesis. La hermana Mayra nos pide por favor la cita bíblica, entonces voy a comentarles. Número 4, incomparable, segunda de Samuel 7:20, segundo libro de Samuel 7:22. Número 5, inmutable, Malaquías 3:6. ¿Listo? Ahora vamos a mirar las características personales que las encontramos en el Salmo 139 del 7 al 12. Entonces Dios es omnipresente. ¿A dónde iré yo? Ni puedo ir a lo más alto del cielo, ni lo más profundo de la tierra, ni me puedo ir a lo largo, a lo ancho, a lo profundo. No puedo salir de Dios. ¿Por qué? Ya ahorita voy a explicar algo que es muy importante con esto. Dios existe en todas partes y en todo. Escúchenme bien, por favor. Dios existe en todas partes y en todo. ¿Listo? Todo, en todo está Él. O sea, hay gente que dice, yo recuerdo hace muchos años que me decían, usted no debe ir a cine. Y yo, ¿por qué? Dice, porque usted no debe sentarse en silla de escarnecedores. Y usted no sabe en un cine cuánta gente se sienta y qué se sientan a hacer. Y yo les decía, o sea que usted no se sube a un bus a sentarse. Cuando está en una silla, usted no se sienta en un bus porque usted no sabe quién se sentó ni quién se levantó de esa silla. O sea, no es el hecho del lugar, escúcheme bien, no es el hecho del lugar, es el hecho de que Dios está en todo, mas Él no en todas partes se manifiesta. Nuevamente, Dios está en todo, mas no en todas partes se manifiesta. Él lo creó todo, Él lo diseñó todo, todo sale de Él. Cuanto átomo y molécula pasa por sus manos. Todo es, por esa razón decimos que todo es de Él. Eso es ser omnipresente. Él está en esta silla, Él está en mí, Él está en ti, Él está en las ondas de radio, Él está en las señales, Él está en todo, porque Él fue el que lo creó todo. Amén. Eso significa omnipresente. Eso no quiere decir entonces, ay, es que Dios está aquí en mi casa, pero no está en la esquina. No, Él está en todo, absolutamente en todo. Por eso Él lo puede manejar todo. Por eso Él puede hacer crecer la higuera. Por eso Él puede maldecir la higuera. Puede hacer que alguien dé fruto. Puede hacer que alguien el fruto de su vientre no dé. Puede hacer que el fruto del vientre de esta mujer sí dé. Puede hacer que el cuerpo de una persona se sane, se recree. Porque Él está en todo. Él es omnipresente. Amén. Y esto es muy importante. Es muy importante. Que no se manifiesta en todas partes es otra cosa. O sea, Él no quiere manifestarse en todas partes, es otra cosa. Por ejemplo, Él está en una discoteca. ¡Ay, pastor, por favor! Sí, en este momento Él está en una discoteca. El Espíritu de Dios le está diciendo a la persona que está en la discoteca, fumando, tomando, bailando, en donde quiera que esté haciendo lo malo, está redarguyendo. Y de esta manera, esa persona se sabe que tiene un juicio. Él está ahí. Que no quiere manifestarse ahí de una manera poderosa es otra cosa. Tengamos en cuenta eso. Él está en todas partes, en el universo, en la galaxia más lejana y en la estrella más cercana. Eso significa omnipresente. Claro, dilucidar esto es impresionante. Claro. Pensar en esto porque es a impresionante. nosotros nos enseñaban que Dios no estaba ahí en esos lugares, ¿no? O sea, que nosotros estábamos ahí desamparados. Claro, imagínense, dice, aún las tinieblas no me encubren de ti. ¿Sí? Ni siquiera donde nosotros pensamos que no, Dios no está. Dios está en todas partes. El Espíritu de Dios está en todas partes. ¿Sí? Está en la cama del joven cuando el joven está pecando. Sí, aquí dice, si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. O sea, imagínese lo tremendo. O sea, Dios está en absolutamente todo. Él está en el corazón del que ora y está en el ser del que no ora, tratando de conseguir que la persona vuelva a Él. ¿Listo? Tremendo. Para que lo tengamos en cuenta. Eso es omnipresente. Qué impresionante. Por eso dice la Biblia, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Porque Él está en todo. Entonces debemos entender que ese es el amor que Dios tiene al hombre. Porque Él está en todos. Amén. Eso es impresionante. Está ahí mirándonos. Segundo, Él es omnisciente, es decir, Él lo sabe todo, Él sabe todas las cosas. Y ahorita voy a responder una pregunta que muchos hacen con respecto a la omnisciencia. ¿Qué dice Salmo 139? Vamos a leer el verso 1 1 al al 6. 6. Es decir, que vamos a leer los primeros versos del que habíamos leído anteriormente. Exactamente. Fueron los versos del 7 al 12, ahora vamos a leer los primeros, del 1 al 6.
Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas, sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya la conoces. Por todos lados me has rodeado. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabiduría tan admirable está fuera de mi alcance. Es tan alta que no lo alcanzo a comprender. Sabiduría tan admirable. Ahora bien, alguna vez alguien me dijo, ¿y si Dios lo sabe todo? Entonces Él sabe que yo me voy a salvar o que yo me voy a condenar. ¿Cierto? A esto le conocen como la predestinación. Es una falsa teoría que la gente ha tenido, y es que sí, Dios sabe absolutamente todo, pero Él dio un punto que se llama libre albedrío. ¿Sí? Y el libre albedrío es la oportunidad de escoger. Entonces, escúchenme bien esto. Dios sabe todo, absolutamente todo. Lo que es, lo que fue, lo que es y lo que ha de venir. Sin embargo, Él nos da a nosotros la oportunidad, escúchenme bien, de entrar dentro de sus planes. Él sabe que nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos a través del Señor Jesucristo. Y Él sabe, escúcheme bien, yo lo veo así. Vamos a imaginarlo de la siguiente manera. Se los voy a plantear de la siguiente manera para que miremos qué tanto sabe el Señor y por qué es tan grande su sabiduría. Dios, podríamos mirar que Dios tiene, digamos soy yo, Él trae a Javier al mundo y traza un plan para Javier. Él sabe lo que fue antes de Javier, Él sabe lo que es de Javier y Él sabe lo que será de Javier si Javier sigue a Cristo en este camino. Pero Él también sabe lo que fue de Javier, lo que es de Javier y lo que será de Javier si no sigue a Cristo. Él conoce las dos cosas. Él conoce los dos futuros, el futuro de mi salvación y el futuro de mi condenación. Ahora, ¿de quién depende ser salvo o ser condenado? De mí. De mí. Realmente el Señor espera que nosotros tomemos el camino que Él ha trazado para nosotros. Correcto. Yo también lo veo como tú dices, yo lo veo de esa manera. Él sabe si yo me condeno o Él sabe si yo me salvo, claro que Él lo sabe. Él lo que espera es que yo tome el camino de la salvación. Eso es lo que Él espera. O sea, Él conoce los dos finales. ¿Cómo es de impresionante? O sea, Él sabe las dos cosas. Por eso, o sea, pensar que Dios no sabe, es que si yo decido apartarme entonces, y si yo decido volver entonces ya Él ya no sabe lo que va a pasar. No, Él sabe lo que va a pasar. Él siempre traza el camino. Y es tan importante que Él lo dijo en su palabra. Delante de ustedes pongo el camino de la salvación y el camino de la condenación. Ustedes escojan. Lo dice en su palabra. Quiere decir que Él conoce los dos caminos. Él sabe los dos finales. Él lo sabe absolutamente todo. Sabe lo que pensamos, lo que no pensamos. Sabe lo que decimos, lo que no decimos y hasta lo que callamos. Sabe lo que hacemos y lo que omitimos de hacer. Por eso dice que el que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y también dice que aún los pensamientos, los míos, los que me son ocultos, Él ya lo sabe. O sea que yo no sé lo que voy a pensar en 5 minutos, pero Él sí ya sabe lo que yo voy a pensar en 5 minutos. Exactamente. Y lo que sucede es que nosotros, para poder comprender esta parte, tendríamos que mirarlo como una tercera dimensión, ¿sí? O una cuarta dimensión. Él tiene la visualización de absolutamente todos los ángulos que nosotros no tenemos. ¿Sí? Sí, o sea, Él puede mirar, o sea, cantidad de cosas que nosotros no podemos mirar. Él no solamente mira nuestro plano natural, también mira nuestro plano espiritual. ¿Sí? Él sabe qué es lo que Satanás nos está diciendo y también sabe lo que Él dejó escrito para que nosotros rechacemos lo que Satanás nos está diciendo. O sea, todo está en completa sabiduría de Él. Mira que ahí es donde se rompe, sí, con esto que estamos hablando se rompen como las no sé si decirlo barreras o lo que se ha enseñado mal. En cuanto a que no, es que Dios sabía que yo iba a pecar, pero Él es misericordioso y yo sé que Él me va a perdonar. Sí, es verdad, el Señor nos perdona, pero Claro. ¿qué pasa? Pongamos el escenario un momento, digamos, el momento en que dos jóvenes se encuentran a solas. Ahí está el momento de la tentación. Sí, Él sabe todo eso. El Señor sabe todo eso. Él sabe que si ellos acceden al deseo de la carne, van a pecar.
Un camino, toman un camino. Pero si ellos y Dios también sabe que si ellos como pareja dicen, abstienen. no, realmente mejor no, vámonos, y se abstienen, el Señor sabe que cuál es el camino que ¿Cuál camino tomaron? tomaron. Él lo que espera, y siempre va a ser así, Él lo que espera es que nosotros tomemos la decisión. Claro, ahí está el Espíritu de Dios obrando, Es diciéndonos, impresionante. porque aún así Dios nos advierte, y es lo Sí. más sorprendente, que el Señor nos advierte y a veces no hacemos caso. Sí, él dice que antes de que las cosas pasen, él nos lo da a conocer, Porque- ¿cierto? claro, porque Antes él de que conoce las todo el cosas camino. pasen, porque él ya sabe y él nos quiere advertir, pero nosotros como a veces somos tan necios, nosotros nos vamos es por el camino que no es. Claro. Y ahí es donde vemos las consecuencias. Por eso es que nosotros de pronto cuando pecamos, después de que pecamos, pedimos perdón. ¿Por qué se pide perdón? Porque sabemos Que la embarramos. que la embarramos, que hicimos mal. Claro. Si no supiéramos que estamos haciendo mal, pues ¿por qué pedir perdón, verdad? Pero si pedimos perdón es porque sabemos, Somos a conscientes. conciencia sabemos que le fallamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, antes de que falláramos, nos dijo, eso Ojo no con está esto. bien, ojo, ten cuidado, mejor Ajá. sal de ahí, no te metas por ahí, no, procura no meterte en esas cosas. Y aún así Lo hacemos. lo hacemos Lo hacemos. en ocasiones. Entonces, Dios sabe absolutamente todo. ¿Listo? Todo. Él sabe cuándo vamos a ser probados, Él sabe cómo vamos a ser probados, porque hay un versículo en la Biblia que dice que ningún ser humano es probado, es tentado más allá de su capacidad. O sea, Él sabe y sabe cuál es la capacidad de nosotros. Entonces recuerden, si a usted le preguntan, bueno, ¿y Dios cómo sabe? Si Él lo sabe todo, entonces Él sabe que yo me voy a condenar o a salvar. Recuerde que hay que pensar en una dimensión más que nosotros no tenemos, o en por lo menos 2 dimensiones más que nosotros no vemos. Mira que, perdón, pastor, ahí también surgen otras preguntas que de pronto yo ya las he escuchado. No, pero Dios sabe cuándo yo me voy a morir. Ese es otro tema también en cuanto Claro. al conocimiento de Dios. Claro, Dios tiene un tiene plan. mi día, Dios tiene mi día, mi fecha de nacimiento, y si yo sigo por ese plan, Dios también sabe el día en que ya Me va a me voy llamar. con Él. Me voy con Él, ¿sí? Ujú. O sea, estaba hablando de mi día, mi último día ya aquí en la tierra. Exactamente. Pero, ¿qué pasa con las personas que de pronto mueren cuando no era el tiempo de ellos? Porque eso pasa. No, pero es que Dios sabía que yo me iba a morir ahí. No, pero es que si usted se pasa el semáforo en rojo, se pasa el Sí, semáforo lo en probable rojo es que lo cojan. y lo coge un carro, pues hombre, Dios le va a decir, se vino antes de tiempo porque es que usted no tenía por qué pasar ese semáforo. Pero hay gente O que aquellos dice, que se suicidan, sí, o aquellos que se suicidan también, el plan de Dios no era que ese fuera su fin, pero esa fue la decisión que la persona tomó. Por eso vamos a ese punto, lo que dice la pastora. Hay gente que dice, no, le tocaba. no le tocaba y le tocaba. tocaba, y ese era su día y ese era su día. Entonces tenemos que mirar que Dios conoce todo esto, ¿sí? Ahora, aquí es donde entra la parte de la soberanía de Dios. Amén, Dios es soberano. Dios sabe cuándo y cómo nos llama, amén. ¿sí? Pero lo mismo tenemos que tener en cuenta entonces lo que les digo, la tercera o cuarta, incluso cuarta dimensión, en donde nosotros tenemos que mirar que Dios ve cosas que nosotros no vemos. Entonces, Dios sabe, sí, Dios conoce, recuerden, Dios conoce mi camino desde que yo nací y hasta el día en que me va a llamar a su presencia, si obedezco sus mandamientos y su palabra. Y de la misma manera, Dios conoce mi camino desde que nací hasta el día en que yo muera, si desobedezco su palabra. O sea, Él puede ver las dos cosas al mismo tiempo. Amén. Impresionante. Amén. Es algo impresionante. De la misma manera, ojo con esto que también es muy importante, de la misma manera que Dios nos ve a través de la cruz de Cristo. Cristo para nosotros los humanos murió hace más de 2000 años. Para Él la cruz está presente. Amén. Impresionante. Y Él nos ve a través de la cruz de Cristo. ¿Listo? Por esa razón somos justificados por Cristo. Entonces mire la dimensión en la que Él lo sabe todo. Si yo lo miro limitadamente, ay sí, Dios sabía que yo iba a caer. Dios sabía que usted iba a caer, claro, pero Él hubiera esperado que no lo hiciera. Pero él se lo había Y se lo había advertido advertido. antes, porque él siempre, y de verdad que uno eso no lo analiza, uno dice, ay sí, yo no debía haberlo hecho, o Claro. ay no, es que me dejé llevar, pero entonces ya Es el que- Señor le estaba a uno a través del Espíritu Santo Y la palabra, o sea, inquietando, todo ya sí. está escrito. O sea, es impresionante saber y es más impresionante entender
que la historia de los seres humanos se repite. Sí. Y aún Dios usa personas para venir a decirnos a nosotros lo que Dios quiere que nosotros hagamos y nosotros no hacemos caso. Ajá, y por eso dice la escritura, sabiduría tan impresionante, dice la aquí, alcanzo no la alcanzo a a comprender. comprender. Claro, ¿cómo poder comprender todo esto? Todo eso, Sí, y sí. por eso hay gente que se sale por la fácil. No, eso Dios, no, eso no es como ustedes dicen. La palabra ya lo dice. La palabra Así es Solo que el clara. Espíritu de Dios debemos dejarnos revelar por el Espíritu Amén, de Dios. amén. 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 Ahora, siguiente, entonces, ya vimos que Dios está en todas partes y en todo, no solamente en lugar, sino también en cosas. ¿Listo? Por eso es que Él puede manejarlo todo a su antojo. Él es Amén, Dios. amén. Ya vimos que Él es omnisciente, que sabe todas las cosas. Y todas las cosas es todas las cosas. Sí, sí y sí, no. ¿Listo? Y ahora vamos a mirar la número 3, que es, tiene todo el poder y la autoridad. Él es omnipotente. Amén, gloria a Dios. Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Todopoderoso reina. Así es, Amén. gloria a Dios. O sea, porque Él todo lo puede. todo lo puede. Es tan impresionante comprender que Él todo lo puede, que con su sola voz crea. ¿Sí? En el principio creó. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y lo que Dios dice es una ley. ¿Listo? Mire lo que dice Daniel capítulo 4, verso 35. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Él actúa como Él quiere, porque Él todo lo puede. Y aquí voy a soltar una bomba, una perla impresionante que alguna vez le dije a la gente, y muchos, ¡oh! Y es que Dios puede absolutamente todo, incluso pecar, solo que Él no peca. Porque dice la palabra de Dios, ojo con esto que es muy importante, dice la palabra de Dios que nosotros tomamos el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Y así nos volvimos, como dice Dios, como uno de nosotros, en estructura, en forma, no en deidad. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Es decir, que Dios conoce el bien y conoce el mal, y Él escoge no hacer el mal. El ejemplo más claro es Jesús. Jesús vino a la tierra y no pecó. Y tenía toda la oportunidad de hacerlo y no pecó. lo hizo. Fue Se el mantuvo único puro. que cumplió todo. Entonces Él es omnipotente, todo lo puede. Y esto es otra cosa que tenemos que comprender. Por eso Dios dice, sed santos como yo soy santo. O sea, yo puedo hacerlo y ustedes son mi creación, sean como yo. Qué cosa tan tremenda entender este punto, ¿cierto? ¿Qué dice Isaías 43:13? Aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? Nadie. Es tremendo porque a mí algo que de pronto hasta hace un tiempo como que lo pude ver, y es sorprendente saber que Dios, cuando en Génesis 1 habla acerca de la creación y Él dijo, hágase la luz, y fue la luz, y cuando dice produzca la tierra todo ser viviente, Él dio la palabra, y Él es tan todopoderoso que hasta hoy esa palabra sigue ahí. Sigue. No se ha detenido. Él en ningún momento dijo, deténgase la tierra de producir. Y es sorprendente porque a nosotros nos gusta mucho ver Discovery, Animal Planet, todos los documentales. Y es impresionante ver los documentales y ver cómo los científicos empiezan a decir, descubrimos una nueva especie, se extinguió tal, pero descubrimos esa. Y siempre, O sea, constantemente Dios nunca creación. dijo deténgase. El Señor nunca dijo deténgase. Y Él es todopoderoso, Él todo el tiempo está creando. Amén. Es todopoderoso. Todos los días nacen tanto seres vivos, tanto humanos como animales. Todos Todo los el días tiempo. sigue cumpliéndose su plantas, palabra. Todo el tiempo. Todo, Toda o sea, semilla da fruto.
O sea, Toda- es impresionante lo que, o sea, su palabra es tan fuerte y es tan fuerte su palabra que aún a nosotros nos dio la autoridad en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero ubicarnos en esa posición requiere de un buen trabajo espiritual, de una buena Amén. relación. ¿Listo? Entonces, miren, estamos viendo hasta ahora lo que es Dios. O sea, Amén. ¿quién es Dios? ¿Listo? Y Dios es todo, ¿qué? Poderoso. Ahora vamos a iniciar, porque ya se nos, lastimosamente, si ustedes se dan cuenta, se nos acabó el tiempo. Nos quedan 14 minuticos. Ujú. Y no hemos terminado de ver quién es Dios. Vamos a iniciar quién es Dios según su carácter. Recuerden que son tres. ¿Sí? ¿Sí? Venga, miramos aquí rápidamente mis apuntes. Nosotros vamos a mirar a Dios según sus características. Sí, la naturaleza, el carácter y su obra. ¿Quién es Dios según su naturaleza, su carácter y su obra? Entonces, ya vimos su naturaleza y las dos partes, ¿no? Cualidades y características. Ahora vamos a mirar su carácter. Su carácter. Estas son algunas de las características de Dios como se revelan en la Biblia. A. En su carácter encontramos que Él es amoroso. ¿Que Él es qué? Amoroso. Amoroso. Como todo buen padre, Él es amoroso. Efesios 2, versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Amor. Amén. Por su gran amor. Nosotros habíamos muerto en el pecado. Es rico en O sea, misericordia. el pecado, como ya lo he comentado antes, el pecado no se traduce en acciones. Es decir, el que mintió, el que robó, el que mató, el que violó, el que... No. El pecado se traduce como desviarse del camino, del propósito de Dios. La palabra pecado la utilizaban los arqueros en la antigüedad. Esto los que están con nosotros lo conocen muy bien, pero pues lo hablo para los que no han participado con nosotros antes. Y el arquero lanzaba la flecha. Si la flecha se desviaba, decían la flecha a pecado. Es decir, la flecha no fue directo al blanco, sino pecó, se desvió. Pecado se traduce como desviarse. Dice que todos nosotros estábamos muertos porque nos desviamos de su propósito. ¿Sí? Por esa razón, entonces la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, porque se desvió de hacer lo bueno. Entonces, había mortandad en nuestro ser porque nos separamos de Dios al obedecer el principio de la carne, el tratar de complacer nuestra carne, llámenlo como quiera. ¿Sí? Si de pronto la persona ha fornicado, ha adulterado, ve pornografía, mira maliciosamente o codicia a la mujer de su prójimo, codicia los bienes de su prójimo, es envidioso, miente, engaña, es chismoso, bueno, cantidad de cosas que se desvían del propósito de la bendición de Dios, cantidades, hay muchas. ¿Sí? Aún enseña la palabra de manera incorrecta, le enseña la Biblia para sus propios beneficios, ora mientras cobra. Ora mientras cobra. Sí. Liberación como mito 50,000, si mito 30,000, sí, o sea, todo lo que cobre dentro del reino de los cielos, eso es pecado, porque no se debe cobrar por lo que es gratuito, ¿sí? Que ya está gratuito en su palabra. Entonces estaban muertos dentro de toda esa masa multiforme de circunstancias erróneas, y a través de su amor envió a su Hijo Jesús, quien, como lo dije antes, habiendo podido pecar, siendo como todos nosotros, siendo tentado en lo mismo que todos somos tentados, no pecó, no lo hizo, porque Él todo lo puede, pero escogió no hacerlo. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos salvos. Él es amoroso, eso es amor. ¿Quién de ustedes daría a su hijo para salvar a un montón de personas que no lo aman, que no le corresponden? O sea, yo tengo mis dos bebés y en este momento los que me acompañan, y yo pienso, si yo tengo un vecino, una vecina que me hace la vida imposible, que a toda hora está tirándome la basura al frente, que me está rompiendo los vidrios, que está hablando mal de mí, y en algún momento me dicen, tienes que sacrificar a tu hijo para que esa mujer se salve. Yo como humano, sinceramente lo pienso, porque pues nada bueno ha sido conmigo. Pero Dios aún así sacrificó a su hijo para que nosotros tuviéramos vida.
Eso es amor. Ahora, ¿cómo se traduce ese amor en nosotros hoy en día? No juzgando. Porque Dios, en vez de juzgarnos, porque claramente dice el versículo, su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. O sea, no nos juzgó. Él nos hubiera podido juzgar y decir, no, hasta aquí, me cansé, y juácate, esborrar a toda la humanidad. Pero no nos juzgó, sino que al contrario, nos salvó, tuvo misericordia, nos dio vida. De esa manera nosotros transmitimos, se supone, debe ser así, que el creyente transmite el amor de Dios. No juzgando al homosexual, no juzgando a la lesbiana, no juzgando a la prostituta, no juzgando al fornicario, no juzgando al adúltero, sino guiándoles a través del amor de Cristo para que se conviertan, enseñándoles la verdad, lo que dice la palabra. Pero hay gente que le gusta ver al mundo arder. Entonces Dios va a mandar un juicio sobre la tierra por el montón de pecados. O sea que ahí se contradeciría, porque mandó a Jesús para perdón de pecados, y entonces ahora manda un juicio para que la gente no tenga la oportunidad de arrepentirse. ¿Sí me estoy haciendo entender cómo funciona la mentalidad humana y cómo funciona el amor de Dios? La Biblia me enseña que hasta el momento todos tienen la oportunidad de arrepentirse. Que no lo escogen es otra cosa, ¿cierto? Pero Dios es amor, amor, dentro de su carácter. Su carácter es siempre amoroso. Ahora también es fuego consumidor. Habría que hacer la mata para tapar, ¿cierto? Pero sí ha existido y hay ejemplos en la Biblia en donde Dios dice, me cansé, hasta luego. Como en el tiempo antiguo con los reyes, Ajá. ¿no? Con los gobernadores. Sí, Dios los decía, ¿sabes qué? gobernantes. Has pecado tanto que no vas a vivir más de 20 años. Y se acabó el problema. Y así, y por eso les digo, Dios no cambia. Y hacía que los enemigos mismos vinieran y... Entonces, pero eso lo hace por amor, ¿sí? Hay que entender eso. Por ejemplo, mi hijo se porta mal. Y cuando yo tengo que corregirlo, lo corrijo. ¿Y lo corrijo por qué? Porque lo amo. Claro. Mi hija tiene un carácter fuerte y a veces tengo que llamarle la atención y corregirla porque la amo, porque no quiero que el día de mañana se pierda peor. De la misma manera, la Biblia lo expresa así. O sea, Dios nos corrige porque Dios al hijo que ama lo corrige, lo disciplina. Y eso lo dice la palabra. Amén. Con el propósito de que no se pierda peor. Segundo, B. Entonces vimos que es amoroso. B, es justo. Y esta es una de las cosas más tremendas, porque si miramos la justicia de Dios a través del ojo humano, perdemos el año. ¿Qué dice Hechos 17:31? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Aquí está la clave de la justicia de Dios. La justicia de Dios es Jesucristo. Ojo con esto. La justicia de Dios es Jesucristo. No podemos medir la justicia de Dios por lo que tienes o ni en sanidad, ni en físico, ni en económico. Ojo con esto. La justicia de Dios es Cristo. El ser humano se ha encargado de tener jerarquías humanas. ¿Listo? Entonces yo tengo más riqueza, yo tengo una empresa más grande, yo contrato empleados, entonces yo tengo más dinero y tú eres mi empleado y así. El que tiene más dinero y el que tiene menos dinero. Ahí no está la justicia. El ser humano se ha encargado de establecer justicia de acuerdo a sus características humanas. Entonces, usted es mentiroso, entonces usted no se salva. Usted es ladrón, entonces usted no tiene la oportunidad. Usted es tal cosa, usted me hizo daño, le hizo daño a mis padres, entonces no hay salvación. No, ojo con esto. La justicia de Dios no se revela a través de nuestras opiniones acerca de justicia. Se revela a través de Cristo. ¿Por qué es a través de Cristo? Cristo murió una vez y por todos. Todos, el rico, el pobre, el cojo, el ciego, el sordo, el mudo, ¿sí? El enfermo y el sano, todos tenemos la oportunidad de acercarnos y aceptar a Cristo como Salvador para ser salvos. Ahí está la justicia de Dios. Gloria a Dios. ¿Listo? Que los seres humanos nos hemos encargado de hacer que unas personas vivan peor que otras, ¿sí? Es otra cosa. Pero la justicia de Dios no se manifiesta ahí. Ahora, Dios tiene en su palabra artículos sobre los cuales nosotros nos podemos sujetar para ser bendecidos, por obediencia. ¿Listo? Pero la justicia sigue siendo Cristo. No dice la palabra, entre más rico seas,
más salvo serás. Entre más pobre seas, más salvo serás. No, dice que el que acepta a Cristo como su Salvador, se le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Eso es justicia. Eso es justicia. ¿Listo? Para que lo tengamos en claro, para que lo tengamos en cuenta. Porque hay personas que miden la justicia de Dios de acuerdo a lo que tienen. Pero si nos ponemos a analizar, muchos tienen lo que tienen porque no han hecho nada para tener más. O muchos tienen lo que tienen porque han hecho mucho para tenerlo. ¿Sí? Otros tienen lo que tienen porque lastimosamente sus padres, sus abuelos le heredaron nada. ¿Sí? Solamente le heredaron un mal apellido. Y otros tienen lo que tienen porque sus padres, sus abuelos se preocuparon por dejarle algo a sus hijos. ¿Sí? Eso no es algo que pues Dios sencillamente estableció, que el ser humano gobernara y sojuzgara la tierra. El ser humano la sojuzga como quiere, y a su tiempo dará cuentas a Dios por todo esto. Sin embargo, Dios decide enviar a su justicia, y su justicia es Jesús. Todos podemos llegar a Jesús, todos podemos ir a Él para ser salvos. Entonces por eso vemos que Él es justo, y Hechos lo describe claramente. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará a todo el mundo. Miren lo tremendo, juzgará. Es decir, que todo el mundo ya fue juzgado. Esto lo podemos ver en la clase del juicio eterno. Todos ya fuimos juzgados. ¿A través de quién? De Cristo. Juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es? Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Acércate a Jesús. Esa es la justicia de Dios. Amén. No hemos terminado de ver quién es Dios. Nos quedan aún algunas cosas que acerca del carácter de Dios. Y les invitamos para que de hoy en 8 días puedan compartir con nosotros, ¿verdad? Amén. Esta clase es muy hermosa. Apenas estamos viendo quién es Dios. Luego le sigue quién es el diablo, y luego le sigue quiénes somos los hombres y qué papel jugamos todos nosotros en todo esto. Amén. Así que dentro de 8 días estaremos terminando este punto de el carácter de Dios. Amén. Vimos que Él es amoroso, ¿sí? En su carácter, y es un Dios justo. Y nos quedan 6 más. 6. Sí. 6 más características así para ver, carácter de 7 Dios. del carácter de Dios. Nos queda bastante. Y empezamos con el segundo personaje. ¿Quién es el diablo? ¿Quién es el diablo? ¿Quién es el patas, el chanclas, el diablo, el arrastrado, el cornudo? Como usted le quiera decir. ¿Listo? El ideal es que usted sepa quién es, qué hace y cuál es el papel que jugamos todos aquí. Bueno, Amén. los amamos mucho. No se les olvide, el día domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestra reunión familiar. Los días martes a las 7 de la noche la reunión de oración, y de hoy en 8 días continuamos con esta preciosa clase de Amén. estudio bíblico. Gloria Somos a su Dios. iglesia, somos su familia, somos fuente de vida. Gloria a Dios. Cristo es la fuente.